Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Creo que a estas alturas todo el mundo conoce a Edward Snowden, la persona que ha liberado información secreta durante los últimos años y que nos ha hecho dolorosamente conscientes de las artimañas que los gobiernos supuestamente utilizan para vigilar todos nuestros movimientos. Sin embargo, sus últimas declaraciones exponen un nuevo programa que estaría siendo desarrollado también en la NSA y que funcionaría como un sistema de defensa cibernética más similar al famoso Skynet de la película Terminator de lo que en un principio podríamos pensar. Snowden ha hablado con el portal Wired.com y ha expuesto una insólita información que expone que esta agencia estaría desarrollando un sistema de defensa superinteligente que neutralizaría al instante y de forma autónoma cualquier tipo de ciberataque extranjero contra los Estados Unidos, pudiendo utilizarse, y esto es lo más interesante, para lanzar ataques de represalia e incluso ataques preventivos que robasen todo tipo de información para elementos que ellos considerasen sospechosos sin dar explicaciones a nadie. El programa, llamado Monster Mind, plantea, por supuesto, nuevas preocupaciones sobre la privacidad y las políticas de los gobiernos sobre el tema de los ataques en Internet, y aunque los detalles que conocemos de este Monster Mind son escasos, en esta extensa entrevista realizada por James Bradford de Wired.com, en donde hablaron sobre los algoritmos que recorren los depósitos masivos de metadatos y los analizan para diferenciar el tráfico normal del tráfico anómalo o malicioso. Snowden ha declarado que a día de hoy este Skynet de la NSA podría al instante y de forma autónoma identificar y destruir el sistema informático no solo de cualquier usuario privado, sino de toda la red de un país entero, además de obtener toda la información que podamos imaginarnos sobre nuestros datos. A este respecto ha habido unas declaraciones muy interesantes sobre este tema del criptógrafo Matt Blaze, profesor asociado de Ciencias Informáticas de la Universidad de Pensilvania, que ha comentado que si la NSA sabe cómo funciona un algoritmo malicioso generando ataques, esta actividad puede producir patrones de metadatos que se pueden observar, y aquí está la gran clave del asunto, y es que, para que nos hagamos una idea, Monster Mind tendría en directo información privilegiada sobre las herramientas de todos los ataques informáticos que se produjeran en el mundo, siendo capaz de replicarlos en el mismo momento, igualando los patrones específicos de todas las acciones y utilizándolas para atacar a quien quisiera. Estaríamos hablando, para entendernos, de un sistema superinteligente capaz de copiar a los ladrones de información de todo el mundo y utilizar, digámoslo así, sus barcos sin que ellos lo supieran para utilizarlos en su invasión a la privacidad, como decíamos, no solo de cualquier usuario en cualquier comunicación digital que podamos tener, sino también cualquier tipo de información encriptada de los demás gobiernos del mundo. Estaríamos hablando prácticamente de la versión digital de la iniciativa de Star Wars que el presidente Reagan propuso en la década de 1980 y que en teoría habría sido capaz de derribar misiles nucleares a su llegada al país norteamericano. Estamos hablando, por supuesto, de una época en donde estaban enfrentados en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. De la misma manera, Monster Mind podría identificar un ataque de denegación de servicio, los famosos ataques DDoS, que son capaces de derribar, por ejemplo, plataformas como la de Sony Network, o incluso también las redes de Microsoft. Y claro, estaríamos hablando de que podrían llegar a identificar un ataque DDoS contra los Estados Unidos enviado para, por ejemplo, paralizar una compañía aérea y ferroviaria, por ejemplo, o incluso movimientos bancarios, y en teoría
no solo podría pararlo y desactivarlo antes de que hiciese ningún daño, porque esta sería la parte positiva, pero es que Snowden sugiere que Monster Mind podría ser capaz de forma autónoma de devolver el fuego automáticamente, sin intervención humana, contra el atacante en ese mismo momento. El problema es que un contraataque descontrolado por parte de esta superinteligencia artificial podría correr el riesgo de meter en un auténtico embrollo a los Estados Unidos, en un conflicto con el país en donde se encontrasen los sistemas del atacante, ya que podría ramificar su acción a servidores que serían de uso compartido, y ahí estaría el gran problema, ese acceso brutal y masivo a la información de cientos de miles de usuarios, millones de usuarios, que por supuesto esto sería una auténtica perita en dulce a nivel de información de inteligencia, que tendría dos vertientes. Una más positiva en este juego de espías que es ahora mismo Internet, al enterarse de todos los datos de los usuarios de ese país, sus costumbres, sus hábitos, su privacidad, y claro, una vertiente negativa al crear daños colaterales imprevistos. La pregunta sería: ¿sabría Monster Mind, este auténtico Skynet real que ya circula entre nosotros, sabría, como decíamos, lo que está atacando y qué servicios o sistemas no debería tocar, o se puede confiar en ella? Los expertos de Wired.com comentan que si ese sistema no separase bien lo que es importante dentro de sus posibles contraataques, se podría correr el riesgo de dañar la infraestructura civil crítica, es decir, los servicios sanitarios, los servidores gubernamentales e incluso los servidores de correo de todo el mundo, nuestros emails. Estamos hablando de un sistema que tendría prácticamente el mundo a sus pies, capaz de crear crisis, quizás sabiéndolo o quizá sin saberlo. Aquí cada uno es libre de pensar su posible uso o con qué propósito estaría siendo programado, o estaría programado, porque a día de hoy ya estaría en funcionamiento Monster Mind. Una cosa sí que es verdad que está clara, y es que quizá el próximo gran conflicto del futuro comience realmente por un ataque de proporciones colosales, pero no con misiles, sino simple y llanamente con Internet. A día de hoy existe un problema con el tema de los ataques informáticos, y desde luego yo esto lo sé bastante bien, ya que existen herramientas que, como bien es sabido, utilizan los ordenadores de los usuarios, es decir, nuestros PCs, como zombies, manejándolos a distancia para hacer ataques masivos a servidores con fuerza bruta, y las empresas, por supuesto, están reaccionando. Hace bien poco, por ejemplo, Microsoft anunció un reciente movimiento para acabar con 2 redes de bots, de estos robots que atacan masivamente sus servidores, afectando a miles de personas que no tenían nada que ver con la actividad maliciosa que Microsoft estaba tratando de parar. Este es un ejemplo local de lo que estamos hablando, sobre lo que podría salir mal y sus consecuencias, pero es que Monster Mind, este Skynet real, es otra liga y es prácticamente otro deporte, ya que sería capaz de alterar a países enteros. El criptógrafo Matt Blaze, del que hablábamos anteriormente, dice que Monster Mind también plantea un problema constitucional en los Estados Unidos y por ende en todos los demás países, ya que para detectar ataques maliciosos en la forma en la que los describe Snowden, se requeriría que la NSA tuviera la capacidad de recopilar y analizar todos los flujos de tráfico de todo Internet, es decir, acceso ilimitado a absolutamente todo lo que somos a nivel digital, digámoslo así, con el fin de diseñar en directo algoritmos que distingan flujos de tráfico normales de tráficos anómalos y malintencionados. Es decir, para entendernos, para que Monster Mind sea posible, se necesitan las llaves de todos los ordenadores y servidores de datos de todo el mundo, algo que podría ya ser una realidad en base a las declaraciones de Edward Snowden. Esto
significaría, por supuesto, que nuestra privacidad sería invadida en directo sin dar cuentas a la justicia y sin justificarse ante nadie. Solo con una palabra clave o una sospecha de un contexto se crearía un algoritmo para seguirnos y recopilar información. Por ejemplo, para prepararme este programa yo mismo he podido ser objeto de la atenta mirada infinita de Monster Mind para ver qué está haciendo ese español que habla sobre cosas raras y sobre marcianacos en YouTube, ¿no? Algo de lo que también se está comentando es que también se requerirían sensores colocados, digámoslo así, en la columna vertebral de Internet para detectar actividades anómalas. Es decir, que en los sistemas operativos que utilizamos, nuestros propios ordenadores, los sistemas de redes masivos, pues en todos ellos hubiese ya puertas abiertas para que un programa como Monster Mind entrase y campase a sus anchas, es decir, que todo Internet estuviese diseñado para que Monster Mind pudiese coger nuestros datos. Y es que no podemos olvidar que la génesis de toda la red de Internet es el Pentágono, y esto es historia viva de la era digital en la que vivimos. Y esto significaría que para la exploración de este tipo de algoritmos, los gobiernos, sobre todo el norteamericano, ya habría instalado sensores de red para identificar ataques maliciosos dirigidos a los gobiernos de lo que serían sus aliados, incluso solamente su gobierno, y que esos sensores le proporcionasen información de todo lo que fuésemos en directo. Si ese sistema secreto se está ampliando en todos y cada uno de los aparatos que compramos, es decir, pues los móviles, las televisiones, las consolas, las tabletas, claro, para abarcar todo tipo de información posible, si esos sensores ya están en nuestros teléfonos móviles, poco menos que tendríamos que tener en cuenta que seguiríamos viviendo en el mismo mundo que antes de empezar este videoprograma, pero ahora sabiendo que existe la posibilidad de que todas y cada una de nuestras conversaciones, datos intercambiados y acciones en la red estuviesen siendo observadas por una superinteligencia capaz de dejar a la red Echelon a la altura del betún. Un tema que me parece de lo más sugerente, por supuesto, es que hace poco se han destinado en el país de las barras y las estrellas algunos presupuestos con el objetivo de simular escenarios preprogramados y determinados para ver cómo reaccionaría Monster Mind en su detección de amenazas, pues posiblemente hablando de terrorismo informático. Y claro, debido a los precedentes que este tipo de simulaciones casualmente tienen con algunos hechos fatídicos que han ocurrido en los últimos años, yo creo, y creo que me vais a entender, que, bueno, pues quizá la mano que mece la cuna del mundo, ese poder invisible y en la sombra que parece acunar al mundo, bajo sus oscuros intereses, quizá esté planteándose la posibilidad de hacer un uso de Monster Mind que crease una situación jamás vista. Y no comento más, no vaya a ser que este Monster Mind me eche más ojos de los que ya tengo. Nada más, espero que hayáis podido, entender todo lo que he comentado, que es un poquito lenguaje informático, pero básicamente la idea es que existe una superinteligencia capaz de coger todos nuestros datos, porque Estados Unidos está preparándose para posibles ataques informáticos masivos, y esa superinteligencia no solo copiaría esos ataques informáticos, los detendría y tendría la capacidad para utilizarlos en su beneficio. Esto podría crear auténticos problemas en redes enteras de los países, amén de coger todos nuestros datos y hacer con ellos lo que ellos quisieran. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Pudiendo utilizarse, y esto es lo más interesante, para lanzar ataques de represalia e incluso ataques preventivos que robasen
todo tipo de información para elementos que ellos considerasen sospechosos sin dar explicaciones a nadie. El programa, llamado Monster Mind, plantea, por supuesto, nuevas preocupaciones sobre la privacidad. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Creo que a estas alturas todo el mundo conoce a Edward Snowden, la persona que ha liberado información secreta durante los últimos años y que nos ha hecho dolorosamente conscientes de las artimañas que los gobiernos supuestamente utilizan para vigilar todos nuestros movimientos. Sin embargo, sus últimas declaraciones exponen un nuevo programa que estaría siendo desarrollado también en la NSA y que funcionaría como un sistema de defensa cibernética más similar al famoso Skynet de la película Terminator de lo que en un principio podríamos pensar. Snowden ha hablado con el portal Wired.com y ha expuesto una insólita información que expone que esta agencia estaría desarrollando un sistema de defensa superinteligente que neutralizaría al instante y de forma autónoma cualquier tipo de ciberataque extranjero contra los Estados Unidos y las políticas de los gobiernos sobre el tema de los ataques en Internet. Y aunque los detalles que conocemos de este Monster Mind son escasos, en esta extensa entrevista realizada por James Bradford de Wired.com, en donde hablaron sobre los algoritmos que recorren los depósitos masivos de metadatos